Hola a todos. Qué difícil es vivir en esta vida. Cuando alguien se va y te deja una herida. Qué difícil es cuando alguien a quien amas te abandona y tú no puedes hacer nada. Qué difícil es cuando alguien tan querido lo arrancan de ti y te quedas destruido. Qué difícil es vivir en este mundo. Qué difícil es, cuán difícil es. Pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor, Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor, pronto pasará. Y toda lágrima Jesús enjugará. Una hermosa mansión preparando está, donde tú vivirás por la eternidad. Todo lo mundanal se terminará cuando Cristo venga en gloria y majestad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Así dice el Señor. Pero hay alguien que no te dejará. En sus brazos de amor, Él te sostendrá. Tu clamor, tu dolor, pronto pasará. Y toda lágrima Jesús enjugará. Una hermosa mansión preparando está, donde tú vivirás por la eternidad. Todo lo mundanal se terminará cuando Cristo venga en gloria y majestad.
Hola, hola, ¿cómo están? Voy a parar esto, compartir mi pantalla. ¿Cómo están? Voy a hacer una primera oración para poder empezar. A ver, un momentito. Que inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad, Señor, de que nos podemos reunir en tu presencia para estudiar tu palabra. Te quiero pedir, Padre, que tus santos ángeles estén en esta reunión y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. A ver. Saludos desde México, Angélica, gracias. Acabo de ver tu mensaje. Bueno, la clase de hoy va a ser sobre la muerte. ¿Qué dice la Biblia que pasa cuando uno muere? ¿Qué es esto de la muerte? Entonces, ¿qué sucede después de la muerte? Y tenemos ¿Puede un alma morir? ¿Son nuestros amados que murieron como ángeles que nos cuidan desde el cielo? Abramos la Biblia y sigamos juntos las huellas de la verdad. Muy bien. ¿Puede? Muy bien, vamos ahora Ahí está. Tal vez hayan notado que cada vez que muere un cantante famoso, los diarios afirman que se encontrarán en el cielo con otros famosos que murieron antes y que juntos armarán una tremenda fiesta ante la presencia de Dios. Bueno, no todo lo que dicen los diarios es cierto, y aunque es muy común la idea de que cuando nuestros amados mueren, sus almas van al cielo y son como ángeles que nos cuidan desde allí, el único que puede decirnos la verdad acerca de la muerte es Dios, y de hecho lo hace a través de su palabra. Así que prestemos atención. Para entender qué es la muerte, primero debemos entender cómo fue que Dios nos trajo a la vida. El sexto día de la creación, dice la Biblia que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esa es la fórmula. Noten que no dice que Dios puso un alma en el cuerpo del hombre. Lo que puso fue aliento, y al hacerlo, el hombre llegó a ser un alma, no a tener un alma. Alma en la Biblia es la persona en todo su conjunto, no una especie de fantasma que sale del cuerpo y va al cielo, al infierno o queda vagando por ahí. Ahora bien, el plan para la raza humana era vida eterna, pero Dios también nos dio libre albedrío, y si el hombre elegía pecar, la sentencia era clara: ciertamente morirás. Noten que Dios no dijo que el cuerpo moriría, pero el alma iría al cielo. Eso, aparte de contradecir la fórmula, sería un premio más que inmerecido. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que el alma es inmortal? Hola, Jairo. Fue exactamente la primera mentira de la serpiente a Eva. No morirás. ¿Notan lo antiguo de este engaño? La Biblia nos muestra la fórmula para la vida y también nos señala que moriremos cuando el polvo vuelva a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. ¿Lo notan? La muerte no es más que una simple variación de la fórmula. Polvo menos aliento igual a alma muerta. El alma no puede ser inmortal porque el alma es la persona, y después del pecado, las personas mueren. Entonces, ¿a dónde vamos cuando morimos? Buena pregunta. ¿Y quién mejor para responderla que el mismo Jesús? Él murió un viernes de tarde. Si fuera cierto que las almas buenas van al cielo tan pronto mueren, Jesús debió encontrarse con su Padre ese mismo día. Pero lo que dice la Biblia es que cuando se encontró con María después de haber resucitado, le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Si no subió al cielo, entonces ¿dónde estaba? La respuesta es simple: en la tumba. La Biblia dice que los muertos nada saben, y añade que con la muerte perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Más aún, dice que si sus hijos son honrados, él no lo sabrá; si son humillados, no lo verá. ¿No les parece esto lo mejor? Imagínense una madre que muere y va al cielo, y desde arriba tiene que ver cómo sus hijos sufren, pelean,
Se enferman, se equivocan, son traicionados, sin que ella pueda hacer nada. ¿Les parece que eso es descansar en paz? No, para esa madre, el cielo sería un infierno. Y entonces, ¿cuándo tendremos la vida eterna que Jesús prometió a los que creen en su nombre? Muy bien, Jairo. Nos vamos acercando a la solución del problema. Miremos lo que Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Noten que las palabras vivirá y no morirá eternamente apuntan hacia el futuro. Oigan bien, en muchos pasajes de la Biblia se dice que la muerte es un sueño. Cuando estamos dormidos no sabemos nada, pero pasado algún tiempo, cuando canta el gallo, cuando suena el despertador o el reloj biológico nos avisa, despertamos. Lo mismo ocurre con la muerte. Para Dios no es un problema devolver el aliento de vida. De hecho, más nos tardamos nosotros en despertar a nuestros hijos para ir a la escuela que Jesús en despertar a un muerto. Lo hizo con Lázaro y lo hará en ocasión de su segunda venida con todos aquellos que en vida crean en su nombre. El apóstol Pablo lo expresó de manera clara. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús prometió que todo aquel que cree en él Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! Excelente, amigo. Recuerda que esto es más que una simple información. Esta es una verdad que libera, una verdad que nos da la gran esperanza de recuperar la vida eterna que perdieron en Edén nuestros primeros padres. Querido amigo, hoy hemos recordado que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Muy bien, entonces vamos ahora a empezar con las preguntas, que siempre estudiamos la fe de Jesús y lo vamos a analizar. ¿Qué dice la Biblia? Es un poquito un repaso de lo que el video nos hizo, un resumen de todo. Porque, ¿qué pasa? En los últimos tiempos la Biblia dice que va a haber mucha confusión con este tema de la muerte. ¿Por qué? Porque al principio, nosotros vimos en el principio de la creación, el diablo le hizo un gran engaño a Adán y Eva y les dijo, come el fruto, no pasa nada, no te vas a morir. ¿Sí? Y ese mismo engaño que el enemigo le hizo a Eva y le dijo, no te vas a morir, también lo quiere hacer hoy en día diciéndole a la gente, no te vas a morir, hay reencarnación, hay, sí, por ejemplo, ahora lo beatificaron a un chico que se murió, los católicos, ¿sí? Y después, además, parece que en el último tiempo también el espiritismo va a hacer un fingimiento de que los muertos resucitan. Pero ahora bien, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. A veces cuando una persona muere, ¿cuál es el primer comentario que hacen? Ya se fue al cielo. Ay, vamos a orar por el muerto. ¿Está bien orar por un muerto para que Dios lo cuide, lo ayude? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primer pregunta. ¿Quién y cómo fue creado el hombre? Primero, para entender esto de la muerte, tenemos que entender cuál es la esencia del ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces acá vemos que primero el hombre era un cuerpo, ¿sí? Un físico, pero era hecho de polvo, tierra, ¿sí? Pero Dios le dijo, le dio un aliento, un aire de vida, ¿sí? Y ese es el espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? ¿Es un alma que anda dando vueltas? No, el espíritu es simplemente la respiración, el aliento de vida. Entonces, cuerpo,
más aliento de vida o más espíritu igual a un alma viviente, ¿sí? Entonces acá dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ese espíritu, y fue un hombre, un ser viviente. ¿Por qué morimos? Bueno, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas del fruto, porque si desobedeces vas a morir. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Uno desobedece y por lo tanto merece la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Otro versículo también tenemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Adán pecó, por la culpa de Adán, ¿sí? Entró la muerte, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Entonces nosotros merecemos morir, ¿por qué? Porque todos somos pecadores. Nadie puede decir, yo no soy pecador. No, no, todos somos pecadores y todos merecemos la muerte, ¿sí? Pero no es que merecemos la muerte eterna, ¿sí? Nosotros todos merecemos la muerte eterna, pero si aceptamos a Jesús, podemos tener vida eterna, ¿sí? Pero cuando habla acá de la muerte, ¿sí? No se refiere a esta muerte terrenal que uno se va a morir, ¿sí? Vamos a seguir estudiando porque hay dos tipos de muerte. Entonces, ¿por qué morimos? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, ¿qué pasa acá? El polvo, o sea, el cuerpo cuando morimos, vuelve a ¿qué? A la tierra, como era. No es que te están dando, te está ayudando, que le podés orar. No, dice que el cuerpo que es polvo, vuelve a la tierra. Y el espíritu, que es ese aliento de vida, vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio, porque vimos que Dios dio ese aliento de vida, ¿sí? Bueno, después dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque no llevamos nada cuando nos morimos, ¿sí? ¿Qué es la muerte? Es la terminación de la vida. ¿Qué pasa cuando uno muere? El cuerpo se hace tierra, ¿sí? Y el espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios. Pero hay que entender una cosa, este aliento de vida es un aliento de vida y no es un espíritu o un fantasma que te puede ayudar o te puede responder o está caminando por ahí, ¿sí? A tener en cuenta eso. ¿A qué compara Jesús la muerte? Hay una historia que cuenta que Jesús fue a resucitar a su amigo Lázaro. En realidad, las hermanas de Lázaro lo llamaron y le dijeron, Lázaro, vení porque nuestro hermano está enfermo. Y Jesús podría haber ido y lo curaba. Y hubieran dicho, se curó de casualidad, ¿no? A veces uno cuando ve un milagro y no es tan grande, tendemos a decir, a minimizar el milagro de Dios y a decir, no, se curó de casualidad. No, ¿qué pasa? Dios, Jesús, ¿por qué no fue a curarlo inmediatamente? Él esperó a que muriera para darles una lección. Entonces, cuando estaba muerto, ya enterrado, oliendo, Jesús apareció y dijo, vengo a curar a Lázaro. Y la hermana de Lázaro le dijo, pero Jesús, tendrías que haber venido antes. Hace 3 días que ha muerto y ya huele. Entonces, ahí Jesús hizo un milagro. ¿Y qué pasó? Y Jesús dijo, pero no está muerto, está solamente soñando, está en un sueño, ¿sí? Entonces le dijo, Lázaro, levántate, ven fuera. Y Lázaro se levantó, ¿sí? Y acá ahora lo vamos a leer, pero tenemos que entender una cosa. ¿Para Lázaro fue bueno o fue malo que pudo resucitar? Bueno, ¿sí? Porque si no, su cuerpo estaba ahí, muerto, ¿sí? Pero imagínense, vieron que a veces la gente dice que los muertos se van al cielo. Bueno, imagínense si Lázaro se hubiera ido al cielo. ¿Qué hubiera pasado? Jesús lo llama, ¿tiene que volver? Ufa, no quiero volver, ya estoy re bien arriba. ¿Sí? Entonces hay que entender que cuando una persona muere, no es que se va
al cielo inmediatamente o te ayuda o te puede responder. No, no, está muerto. ¿Qué es muerto? Soñando, durmiendo. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿A qué compara Jesús la muerte? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo, voy a despertar a Lázaro. Y las hermanas dijeron, pero ¿cómo? Si está muerto, no está durmiendo. Pero Jesús, cuando hablaba de esa muerte, se refería a un sueño. Entonces, cuando nosotros morimos, ¿sí?, acá en esta tierra, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a descansar, a dormir. Ya no sentimos, no tenemos dolor, no pensamos, no estamos teniendo sueños, ¿sí? Dormimos un sueño profundo y no podemos ayudar a nadie. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se compara la muerte? A un sueño. ¿Sabe algo quién ha muerto? Porque los que viven saben que han de morir. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. Ellos ya están muertos, no saben absolutamente nada, se vuelven polvo, tierra, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más van a resucitar, o sea, para ayudarnos, ¿sí? No es que pueden salir de su tumba a respondernos, ¿sí? Y yo lo recalco porque en el último tiempo yo he escuchado que actrices, famosos dicen, ay, mi hija murió, pero se convirtió en un pajarito, y el pajarito viene todas las mañanas a mi jardín, y eso es mentira, no es real, ¿sí? Otras personas dicen, ay, yo me puedo comunicar con mi abuelito muerto, ¿sí? De hecho, fui a un funeral hace poco y había una nena que lloraba por su abuelo y los padres, en lugar de decirle está durmiendo, ¿sí? O tratar de explicarle, ¿qué le dijeron los padres? Mira, acá tenés un reloj. Le dieron un reloj con luces y le dijeron, mira, cuando quieras hablar con el abuelito, hablale al reloj, porque el abuelito te va a mandar mensajes desde el reloj. ¿Y qué pasa? La gente no sabe cómo lidiar con esto de la muerte y le inventa cosas a los chicos, ¿sí? Por desconocimiento, porque creen que no pasa nada, pero le están enseñando a hablar con un reloj, ¿sí? A creer de que se puede comunicar con los muertos, ¿sí? Y eso es, sin darse cuenta, ese es el engaño de Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren engañarnos y decirnos, anda a un brujo a que te comuniques con el muerto. Entonces hay que tener claro, el que muere nada sabe, no puede volver para ayudarte, no te va a responder una oración, ¿sí? ¿Qué ocurre con el alma cuando uno muere? Vimos que, ¿qué es el alma? Dijimos que era el cuerpo más el aliento de vida. El aliento de vida es el espíritu, ¿sí? ¿Qué es el alma? Es el conjunto de un cuerpo con el espíritu. He aquí, todas las almas son mías. Dios dice, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué significa acá? La persona que peca merece ¿qué? La muerte. Todos como somos pecadores, merecemos la muerte. ¿Sí? Estábamos estudiando, ¿sí? Para los que recién se conectaron, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Nosotros morimos porque somos pecadores. Antes, al principio en la creación, Adán y Eva no sabían lo que era la muerte. Imagínense, nunca habían visto a alguien morir, ¿sí? Y entonces, y recién conocieron qué es la muerte cuando entró el pecado, después de pecar y tuvieron que salir de ese bellísimo jardín del Edén, ¿sí? Entonces acá hay una pregunta muy interesante. Ya recién estuvimos viendo que un alma es el conjunto entre cuerpo, el cuerpo que es polvo, tierra, más espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es el aliento de vida. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y acá hay una pregunta. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien
adivinación. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortijero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Acá que dice, la Biblia prohíbe totalmente comunicarse con los muertos, ¿sí? Hay gente que creen de que se van a un hechicero, a un adivino, ¿sí? Y uy, me traen me traen a mi familiar muerto, sí, y es mentira. Y puede ser de que en realidad aparezca un ser, ¿sí? En esa reunión que parece que es tu familiar fallecido, pero realmente ese ser, ese tu familiar, no, es el diablo que se puede transformar y te puede hacer ver, ¿sí? De que es tu familiar muerto para engañarte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente cree y sigue yendo y es una trampa, ¿sí? Entonces, hay que abrir bien los ojos y no caer en las trampas. Hay que tener bien claro qué es la muerte y que no podemos comunicarnos con los muertos. Y encima tan solo tratar de ir a uno de estos lugares enoja y enfurece mucho a Dios, ¿sí? Entonces, ¿podemos comunicarnos con los muertos? No. Muy bien, continuemos. ¿Por qué es importante para los cristianos creer en la resurrección? Qué interesante esta pregunta. Vieron que Jesús murió. ¿Y qué pasó después que murió? Todos lo sabemos, al tercer día resucitó, la Pascua, ¿sí? Entonces, cuando uno es cristiano y cree que Jesús murió y resucitó, también esto nos sirve como una esperanza de que si morimos, vamos a resucitar. ¡Wow! ¿Vamos a resucitar? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora simplemente estamos durmiendo, ¿sí? Y cuando uno duerme, se despierta, ¿sí? Bueno, es un sueño, esta muerte que nosotros conocemos, que entierran al muerto en el cementerio, ¿sí? O los creman. ¿Qué va a pasar cuando venga Jesús? Bueno, nosotros estuvimos estudiando la semana pasada que iba a venir Jesús, ¿sí? Y los muertos van a resucitar. Imagínense todos tus seres queridos, tus padres, capaz los perdiste, tus abuelos, algún tío, algún amigo, ¿sí? Van a resucitar, pero no como muertos, ¿sí? Van a resucitar perfectos, sanos, ¿sí? Sanos, puros, ¿sí? Transformados. Así que no es que hay que tener miedo o hay que tener asco, no, van a ser transformados, al igual que nosotros. Nosotros cuando venga Jesús también vamos a ser transformados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se muere un ser querido, ¿está bien afligirse? Bueno, como seres humanos, al no ver nuestro familiar, que siempre los veíamos capaz, no lo vamos a ver físicamente como antes, sí, nos entristece, pero en la tristeza, como cristianos, tenemos que tener una esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que cuando Jesús venga, van a resucitar, ¿sí? Y acá dice la promesa para los que son de Cristo, ¿sí? Tenemos que tener la promesa, aceptar la promesa de Jesús y tener la esperanza de que si alguien fallece, sí, hay la esperanza de la resurrección. Podemos estar tristes, pero no sin esperanza, ¿sí? Las sugerencias para prepararnos, ¿sí? Con este evento para la muerte. Yo sinceramente creo que nosotros somos la última generación de esta humanidad y no vamos a ver muchos de nosotros la muerte, ¿sí? Pero si tenemos un ser querido que fallece, ¿cómo nos podemos, cómo tenemos que enfrentar esta situación? Acá la Biblia nos da algunas sugerencias y es consolarnos en la esperanza de la resurrección, ¿sí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ¿sí? No nos entristezcamos tanto como esa gente que piensa de que ahí se terminó y nunca más verán a sus ser queridos, y la gente que no tiene esperanza. Pero nosotros amamos a Cristo, ¿sí? Y tenemos la esperanza de la resurrección. Y el versículo 14 dice, a ver,
el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren qué interesante. Si nosotros, ¿sí? Acá dice, nosotros los que vivimos, ¿sí? Que habremos quedado, ¿sí? Nos vamos a, dice, no precederemos, ¿sí? A los que durmieron. Pero miren esto, porque el Señor mismo, o sea, Dios mismo, con su voz súper poderosa, ¿sí? Les dirá a los muertos que se despierten. Y dice, y, miren, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Esas personas justas que murieron esperando en Jesús van a resucitar. ¿Sí? Y nos van a dar un abrazo. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Esto lo tenemos que creer. ¿Sí? Es una de las condiciones para ser salvos también, ¿no? Creemos que le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si creemos en Jesús, si buscamos de todo nuestro corazón a Jesús, si somos amigos de Jesús, si creemos, aunque muramos, no pasa nada, porque Él nos va a resucitar. ¿Sí? Y tenemos que perseverar hasta lograr la inmortalidad de Dios, que Dios nos dará. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria y honra e inmortalidad. Los que buscamos hacer el bien, los que tratamos de hacer la voluntad de Dios, vamos a ser inmortales en el cielo. ¿Sí? Vamos a volver un poquito por acá. Entonces, las sugerencias tenemos que tener una esperanza, tenemos que creer en Jesús y que Jesús resucitó, y tenemos que permanecer en Jesús y la verdad hasta el día que Dios nos transforme en inmortales. Imagínense, un día vamos a ser inmortales. Cuando venga Jesús, seremos transformados, ¿sí? Y al ser transformados, seremos inmortales, vivir eternamente, sin fin. Imagínense cómo la tecnología se ha aumentado hasta ahora, en un transcurso de que una persona desarrolla cosas en 100 años, ¿sí? Máximo uno puede vivir 100 años. Imagínense seres infinitos que vivirán por muchísimos, infinitamente, nunca moriremos. La tecnología, todo va a estar súper desarrollado. Después de haber leído esta lección y entendido, mi decisión personal es, acá tenemos que decidir. ¿Confío en las promesas de Dios? ¿Confías en las promesas de Dios? ¿Entregas tu vida a Jesús para obtener la vida eterna? Tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, ¿sí? A Jesús. Y Jesús nos va a dar la vida eterna. Vamos a hacer un poquitito un resumen, ¿sí? De lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y vemos acá lo que yo les decía. Cuerpo, miren acá, vida versus muerte. El cuerpo inerte, que es el polvo, es la parte física, que somos hechos de tierra, ¿sí? Más el espíritu de vida, ¿sí? Que es proveniente de Dios, es ese aliento, ese aire que Dios nos da, ¿sí? Y nos hace un alma viviente, un ser viviente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Sí? Alma viviente, por ejemplo, el aliento de vida, sí se va con Dios y queda el cuerpo. Menos, entonces, el alma viviente, que es el ser viviente, nosotros, miren, a ver, al principio vimos cuerpo inerte, el cuerpo más el espíritu es un alma. Pero ¿qué pasa en este alma si el espíritu se va a Dios? Queda solamente el cuerpo, ¿sí? Entonces hay que entender, a veces dicen, ay, el alma está andando. Se murió y el alma está andando. No, el alma es el cuerpo más el espíritu, ¿sí? Y veamos por acá, el alma, ¿es lo mismo que el espíritu? No, el alma es espíritu más cuerpo, ¿sí? A no confundir.
El alma no es inmortal. Dice que el alma muere, ¿sí? Lo vimos en un versículo unos minutos antes. El hombre es por naturaleza mortal. Su carne es mortal. El alma también es mortal. La inmortalidad se concederá después de la resurrección. Cuando Jesús venga y resucitemos, ahí recién vamos a ser inmortales. ¿Sí? La resurrección. Si el alma vive y va al cielo, no habría resurrección. ¿Qué pasa? Miren, si por ejemplo, esto es una suposición. Si por ejemplo nosotros moriríamos y el alma iría directo al cielo, ¿para qué habría resurrección? Ya estaría allá. ¿Sí? La esperanza del cristiano es la resurrección en la segunda venida de Cristo e ir al cielo donde no habrá más muerte. Y lo que estábamos viendo acá, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Entonces, alma que es cuerpo, que es el polvo, más el espíritu, que es el aliento de vida. Espero que esto quede claro, porque es muy importante. Bueno, como siempre, acá tenemos unas sugerencias de qué podemos estudiar cada día para tener una comunión con Dios personal. Y quiero hacer ya terminamos esta lección, pero quiero hacer una última aclaración, que miren, nosotros, porque Jesús nunca pecó. Entonces, él al nunca haber pecado, no merece la muerte, ¿sí? Es vida, ¿sí? Y como él es vida, es el único que puede dar vida a otros, puede resucitarnos, ¿sí? El diablo no tiene poder, Satanás no tiene poder para levantar muertos, no tiene poder para dar vida, ¿sí? Porque él es muerte, es pecado, es malo. Pero mira lo que dice acá, los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos y hablan y proceden como ellos, para que mediante estos supuestos amigos él pueda llevar su obra de engaño. ¿Qué significa esto? Hay amigos que mueren, ¿sí? Los ángeles de Satanás toman la forma de amigos. Hay personas que mueren y ¿qué hace Satanás? Se disfraza, se hace pasar por esos amigos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una persona dice, ay, yo voy a ir, la gente va capaz al brujo o algún adivino, ¿sí? Y le dicen, vas a conectar con tu ser querido. No, es el mismo diablo que se disfraza, se hace pasar por tus amigos para que la gente crea, ¿sí? Satanás se representará en forma admirable ante quienes pueda engañar y se introducirá ardamente a fin de ganar a su favor para atraparlos casi imperceptiblemente de Dios, apartarlos imperceptiblemente de Dios. El diablo quiere atrapar gente y si para eso se tiene que disfrazar por un amigo muerto, lo va a hacer. Entonces la gente cree, ¿sí? Los coloca bajo su dominio, después, ¿sí? Les engaña, los pone bajo su dominio, con mucha cautela al principio y los tiene entrampados y confundidos. ¿Qué pasa? En el último tiempo va a entrar el espiritismo a la iglesia, ¿sí? Espíritu ¿cómo el espiritismo a la iglesia? ¿De qué estás hablando? Me van a decir. Bueno, ya lo vimos. Hace unas semanas, unos meses creo, la iglesia católica puso un joven que había muerto, pero dicen que él hacía milagros, lo beatificaron, ¿sí? Porque supuestamente este muerto hace milagros, ¿sí? Obviamente es mentira, ¿sí? ¿Cómo hicieron? Mostraron un cuerpo de un chico que estaba muerto, si quieren búscalo, Agustín, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Pusieron un cuerpo, sí, que era un maniquí y una cara de goma, que era igual a su cara, y dijeron, acá está intacto, después de que se murió como hace 5 años, lo hemos encontrado y su cuerpo está intacto. Y después dijeron que, bueno, es una cara de silicona, ¿sí? Y engañan a la gente que hace milagros. ¿Y quién hace esos milagros? El diablo, el espiritismo, ¿sí? A medida que el espiritismo imita más cerca el cristianismo, hace milagros, el cristianismo nominal de nuestros días tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz por medio del espiritismo, realizará muchos prodigios
innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Miren, el diablo va a usar gente incluso dentro de la Iglesia. Y mucha gente, muchos cristianos van a creer, porque esta gente va a hacer milagros, imagínense, y milagros y dicen en el nombre de Jesús te curo, y esas personas se curan. Y eso lo hace Dios, lo hace el diablo también. ¿Sí? Yo creo en los milagros, ¿sí? He tenido experiencias muy cerca, mi mamá, que lo he contado en otras clases, mi mamá tuvimos un accidente de tránsito, quedó paralítica, y Dios hizo un milagro y ella volvió a caminar. Ahora hasta corre, pero creo en los milagros que hace Dios, pero yo para conseguir ese milagro oré, nos consagramos a Dios, le pedimos a Dios un milagro, le pedimos a Dios ayuda, pero no fuimos a un pastor o pagamos plata, ¿sí? Para que nos digan sí la cura, ¿sí? Porque eso, muchos de estos que te dicen lo curo o te hago sanación, esas cosas, no es de Dios. ¿Sí? Viene del diablo. Incluso acá dice gente que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? Te dicen, te hago el milagro en el nombre de Jesús, dame plata. ¿Sí? No viene de Dios. ¿Sí? Muy bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia nos dice que es la muerte y nos enseña para que nosotros podamos tener esperanza en Jesús, que si Jesús resucitó, sí, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Y esta tiene que ser la esperanza que tenemos que tener. Y ahora, esto yo capaz que fui muy rápido, pero si hay alguna duda, esto va a estar siempre grabado en YouTube. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran consultar. ¿Alguna pregunta? Ahora es el momento. ¿Alguna pregunta sobre la muerte? Ahora estamos para responder. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, a ver. Si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar con la clase. ¿Sí? Y les voy a poner un video antes. Antes de terminar, les voy a poner un video sobre la muerte. Porque esta clase fue bastante rápida. Así que un minutito, un video muy cortito. Un momento. ¿Qué ocurre con alguien cuando muere? Tarde o temprano, todo el mundo se hace esta pregunta. ¿Hay algo más cuando alguien deja de respirar o se termina todo para siempre? La delgada frontera entre lo vivo y lo inerte acentúa este misterio, porque el ser humano no ha sido capaz de crear ni la más sencilla forma de vida. Para la ciencia, cuando una simple célula muere, no hay vuelta atrás. Casi todas las religiones han creído que el hombre continúa su existencia al morir gracias a la inmortalidad del alma. Pero, ¿es eso cierto? ¿Tenemos un alma inmortal que se libera del cuerpo y viaja a algún lugar cuando alguien muere? La Biblia tiene respuestas muy claras. Si quieres, puedes descubrir en 2 minutos la verdad sobre la muerte. ¿Estás preparado? Comencemos. La primera mentira registrada es la promesa de Satanás al hombre. No moriréis. Es la antigua doctrina del alma inmortal. Curioso, ¿verdad? Se le han dado diferentes matices.
El alma va al cielo, al paraíso, se reencarna, alcanza el nirvana. Muchas propuestas, pero ninguna respeta el planteamiento bíblico. El hombre no tiene un alma inmortal. Lee Ezequiel 18. El alma que peque, morirá. Para entender qué ocurre al morir, hay que saber qué ocurre al existir. Génesis 2 describe la formación del hombre. Polvo de la tierra, más aliento de vida, es igual a un alma viviente. El aliento de vida es la energía divina que da vida a la materia. Por eso el alma no es lo que tengo, es lo que soy. Sin aliento de vida, el alma muere y la materia se desintegra. La confusión ha venido por el lenguaje. El término traducido como alma en la Biblia significa persona, vida, aliento, apetito, deseo, voluntad. Abarca todo el ser, por eso en Levítico 21 se describe un cadáver como un alma muerta. Lo importante es que en la Biblia alma nunca se refiere a algo consciente separado del cuerpo. El término espíritu indica vitalidad, valor, ira, energía. Por ejemplo, en 1 Samuel 30, cuando vuelve el espíritu nadie resucita, solo se recuperan las fuerzas al comer. ¿Y cuándo se aparecen espíritus de seres queridos? No son ellos, el enemigo se disfraza hasta de ángel de luz. Es la única forma de mantener el engaño. Por eso Dios prohíbe estas prácticas. La Biblia no describe la muerte como una transición a ningún lugar, sino como un sueño. El mejor ejemplo, Juan 11. Lázaro había muerto, pero Jesús dijo que estaba durmiendo. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En el cielo? No. Descansando en la tumba. Y Jesús lo despertó. La Biblia dice que los que duermen nada saben, no sufren, no piensan, están en la memoria de Dios hasta la resurrección. 1 Corintios 15. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán transformados. 1 Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección convierte en absurda la creencia en un alma inmortal, porque la inmortalidad será el regalo de Dios al hombre cuando la muerte sea vencida y la vida vuelva a ser eterna. Esa es la verdad sobre la muerte. Piensa por un momento. ¿Qué sentido tendría la resurrección si la gente estuviera ya en el cielo con Dios? ¿Te imaginas a Jesús diciendo, hay que bajar, te tengo que resucitar? ¿Para qué? Estando ya en el cielo. Que sea diferente a lo que siempre has oído, leído, visto en películas o imaginado, la Biblia es muy clara al respecto. Que no te confundan. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Muy bien. Justo acabo de ver, Héctor hizo una pregunta sobre esto que Jesús le dijo al ladrón que estaba en la cruz, ¿sí? Y a veces ha sido mal entendido porque hay un problema gramatical, por así decirlo, que es de dónde se pone la coma, ¿sí? Jesús le dijo, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Hay gente que le dice, te digo hoy, y hay gente que lo entiende como, te digo que hoy estarás en el paraíso, ¿sí? Pero en realidad lo que Jesús quería decir, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? No le dijo en este momento. ¿Qué pasa? ¿Y cómo podemos, si bien podemos decir, bueno, es realmente así? Bueno, hoy estuvimos viendo en esta clase, en el PowerPoint, que, a ver, un minutito, ¿sí? Hay un versículo que Jesús lo dijo y fue, a ver si lo encuentro un instante, quiero leer, hay un versículo que nos da a entender por eso que Jesús no se fue a ningún lugar, sí, a ver si lo encuentro el versículo. Pero hay un versículo que lo estuvimos viendo donde dice, a ver. Aparte de si era que Jesús iba en el paraíso, no hubiese resucitado. Él estuvo 3 días en el sepulcro y resucitó, y después apareció a sus discípulos. Sí, porque no, pero hay un versículo que Jesús que le dice a María, no me toques, sí, uno de estos versículos está, sí, pero que nos da a entender de que Jesús no se fue al paraíso en ese momento, ¿sí? Y bueno, obviamente sabemos todos que estuvo en la tumba. Y ese es, bueno, uno de los versículos principales para entender que cuando Jesús dijo, le habló al ladrón en la cruz,
le dijo, te digo hoy, sí, que estarás conmigo en el paraíso. Pero lamentablemente ese versículo ha sido tergiversado, ¿sí? Por la iglesia, probablemente por la iglesia católica, que muestran esto del infierno y el paraíso. ¿Por qué? Porque con el infierno quieren enseñar el miedo. Sí, te dicen, bueno, si te morís y sos mala persona, ya te vas y te estás quemando en el fuego. Y no es una enseñanza bíblica, ¿sí? Vamos a tener otra clase sobre la verdad sobre el infierno, ¿sí? Que también si quieren adelantar, está grabada en la página de YouTube. Pero bueno, esa básicamente es, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna cosita más que quieran consultar. Si no, vamos a ir ya terminando, algún pedido de oración. Esta clase, Héctor, para los que se están conectando de la siguiente clase, los que llegaron tarde, tenemos una primera clase que ahora estamos terminando, que hablamos de la lección 9 sobre la muerte, y después hay otra clase que ahora voy a tener que vamos a hablar un poco sobre los 10 mandamientos. Si quieren quedarse, están bienvenidos, y si no, y de hecho es la lección 11, o sea, si se quedan podemos hacer 2 en una, pero si quieren se quedan y si no quieren se pueden ir. ¿Sí? Para terminar vamos a tener una última oración. ¿Hay alguien que quisiera compartir algo? ¿Quieren pedir algún pedido de oración, algún agradecimiento? En Juan 17, 21 es lo que estaba buscando. Entonces Jesús le dijo esta vez, Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vosotros y a vuestro Padre, sí, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es el versículo que nos da a entender de que Jesús no se había ido al paraíso. Bien. Y lo vimos hoy esto en la clase, así que debe estar en la grabación. Y bueno, vamos a hacer una última oración y nos vamos a acordar de la familia Jara, que ellos siempre se conectan, pero bueno, hoy con Vanessa y Juan, sí que se conectan, pero hoy se fueron de vacaciones y hoy Silvia se está retrasada y me escribió. Así que vamos a orar por ellos para que puedan ver la lección y también por cada uno de los presentes, sí, para que Dios nos ayude a poder entender estas clases y estas cosas que son importantes tener ideas claras, ¿sí? Cierremos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la vida, la salud, Padre, gracias porque nos muestras en tu palabra la verdad sobre la muerte, Padre, y podemos entender realmente qué es lo que ocurre cuando, Señor, las personas mueren y en realidad duermen. Señor, te quiero pedir en forma muy especial por la familia Jara, que están de viaje, por Vanessa, por Juan, por Eugenia, Francisco, también Padre por Sara que está presente, también Padre bendícelos, ayúdalos para que ellos te sigan conociendo, te sigan buscando, te amen Padre, y también me acuerdo en este momento por Silvia, también por Eugenia, por Omar Padre, por Jonah, por Diego, Señor, sé propicios a ellos, en su familia, que ellos también te puedan amar, que Señor, cada día se entusiasmen más con tu amor, Padre, y te puedan conocer cada día más. Padre, también te quiero pedir por el hermano Josué y por el hermano que se conectó con un número de teléfono que no sé su nombre. Padre, tú bendícelos, ayúdalos, prospéralos. Y también, Padre, por Héctor, que está viniendo todas las clases y que el Señor te ama, te suplico que lo bendigas a él, a su esposa, a su hija, Padre, y a su familia en general. Señor, quédate con nosotros y ayúdanos a poder estar en tus caminos. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Y el hermano Ramón. Ahora vamos a pedir por el hermano Ramón en la siguiente clase. Muy bien, si quieren se van a quedar en unos minutitos nada más. Vamos a empezar con esta siguiente clase.